Buenas noches, el presente video es para mostrarles el servicio que puede llegar a tener una persona desde su vocación. Mucho gusto, mi nombre es Nancy Edith Mesa, soy estudiante de segundo semestre de la Universidad Uniminuto de segundo semestre. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a un sacerdote cuyo nombre es... Bueno, muy buenas noches para todos quienes van a contemplar y espectar este video. Mi nombre es Juan Manuel Gómez García. Fui ordenado hace escasamente unos 2-3 meses, el 9 de diciembre del año inmediatamente anterior, 2017. Y bueno, pues ejerzo justamente mi sacerdocio, mi servicio como vicario en la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Barrancabermeja. De antemano, antes de comenzar pues, la entrevista, le agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad. Bueno, padre, entremos en materia. Para usted, ¿qué es el servicio? El servicio, ampliamente entendido, debe ser justamente la expresión máxima del ser humano en lograr salir de sí mismo para entregar lo mejor que tiene dentro hacia los demás. Justamente debe siempre estar enfocado el ser humano a pensar que nosotros venimos a este mundo no justamente a darnos como importancia a nosotros, sino justamente a prestar utilidad y servicio a los demás. En eso justamente se encuentra el sentido de la vida misma y la felicidad. Va a decir Santa Teresa de Calcuta que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, en el servicio es cuando el ser humano en realidad puede alcanzar la cumbre, el culmen de su sentido de vivir, porque pues entonces si yo no sirviera, si yo no viera las necesidades de mi hermano, si yo no identificara en la otra persona un ser que también necesita al igual que yo, simplemente mi vida giraría en torno al egocentrismo y no al encontrarle justamente el valor que la otra persona también tiene. Y al identificar el valor de la otra persona, también me identifico mi valor y me reconozco como persona y la dignidad de persona. Bueno, padre, ¿qué lo motiva a servir a los demás? ¿Qué me motiva a servir a los demás? Bueno, es apenas fundamental el ejemplo, ¿no? Desde la cotidianidad de la vida, desde el diario vivir, desde nuestra infancia, siempre se nos ha inculcado el deber ser hacia los demás, ¿sí? Desde cuando nosotros somos apenas unos pequeños, siempre en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, se nos inculca, se nos infunda el deseo de ayudar y de colaborar al otro, ¿sí? Desde el mismo sentido, por ejemplo, desde nuestras escuelas, desde nuestra casa, ayudar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros compañeritos, prestar un color de pronto a quien no lo tenía. Entonces, es muy bonito porque el servir justamente encuadra lazos fraternos, de amistad, de colaboración, de ayuda mutua, que hace que una sociedad se mantenga unida y se haga fuerte, ¿sí? Porque se encuentra en el otro el apoyo, la pieza fundamental que quizá a veces yo necesito. Eso me motiva justamente a servir. Encontrar en las otras personas la recompensa no siquiera en palabras o en hechos materiales, sino encontrar la recompensa en una sonrisa, en la satisfacción de que mi vida está siendo útil, de que en realidad puedo acostarme en las noches, poner mi cama en la almohada y decir, hoy mi vida tuvo sentido porque colaboré a alguna persona desde cualquier aspecto y desde cualquier ámbito, como con el simple hecho de ayudarle a encontrar una dirección, como por ejemplo, qué sé yo, concederle un mercado o ayudarle de una forma más expresiva. En realidad, a veces ayudar, servir, no se puede limitar a una sola acción, sino que hay una gran cantidad de opciones, de barajas, que yo puedo escoger y que yo puedo servir a unas personas muchas veces durante el día. Bueno, padre, ¿qué características debe tener una persona que quiera servir? En un primer momento, el desinterés. Eso es algo fundamental. Uno no puede llegar a querer prestar un servicio óptimo queriendo tener como una retribución, porque entonces se convierte en un servicio vacío, que aunque quizás sí logre generar el efecto de ayuda, no va a generar en mí el crecimiento personal que debe aportar justamente el deseo de servir. No va a generar en mí la satisfacción del bien realizado. Antes bien, puede generar una insatisfacción, porque yo no estoy recibiendo conforme a como yo quise ayudar.
entonces puedo sentirme incluso frustrado. Entonces, en un primer momento, el desinterés es clave. Otro segundo momento es querer dar lo mejor de sí mismo. Uno no puede estar ayudando y sirviendo como de a migajas, de a poquito, de quizás formas que sean ínfimas o inalcanzables. Uno no puede medio ayudar. Uno ayuda, uno sirve completamente o simplemente uno no lo hace bien. Entonces es el deseo justamente de dar lo mejor de uno en favor de los demás, porque es algo que se sale de mí para poder verme reflejado en otra persona, en sus necesidades, en su diario vivir y justamente en encontrar el sentido de ese servicio, ¿no? de hacer crecer mi vida. Bueno, padre, ¿cómo sirve a los demás en medio de su labor de sacerdote? En medio de mi labor como sacerdote, bueno, partamos del hecho de que quizás el sacerdote tiene un poco más de oportunidades, o sea, un poco más evidenciado el servicio, ¿sí? Pero a veces uno no puede llegar nunca a pensar, no, es que los sacerdotes, las monjas, las religiosas, sirven más que todos los demás y esos son los que sirven. No, en realidad el servicio es algo al que todos estamos llamados, ¿sí? Eso es inherente al ser humano, está en nuestra esencia. Pero desde mi sacerdocio puntualmente, en un primer momento y de una forma muy radical justamente, es infundar en las personas la confianza en sí mismas, ¿sí? Desde escucharlas, orientarlas, prestar atención a las situaciones, a las cotidianidades de sus problemas y de pronto poder encender una luz en sus vidas, es algo que en realidad lo llena a uno mucho, porque cuando esta persona tiene un cambio en su vida, no por uno, ¿sí? Porque uno a fin de cuentas termina siendo una herramienta, sino porque ella misma quiso imprimir ese cambio en su cotidianidad, eso lo hace feliz a uno, porque uno se da cuenta que lo que hace, que lo que dice, que la forma como uno se comporta, que el ejemplo que uno da, está generando un efecto positivo en la gente. Entonces, eso es algo fundamental. Como también presto mi servicio desde mi sacerdocio, además de escuchar, además de dar consejos, sirviendo a la comunidad. El sacerdote nunca puede llegar a ser visto solamente como el sacerdote que hace misas y se limita a hacer misas y es un sacerdote de 1 hora o 2 horas y el resto pues ¿qué hace? No, el sacerdote debe estar siempre en constante servicio, siempre debe estar con la puerta abierta esperando a quien lo vaya justamente a necesitar. El sacerdote que se convierte en sacerdote de misa es un sacerdote mísero, ¿sí? Y es no vivir plenamente el ministerio. Nosotros estamos llamados a encontrar el servicio justamente desde las necesidades más pequeñas e ínfimas de las personas hasta quizás las necesidades más grandes que podamos encontrar, como por ejemplo liderar en las comunidades proyectos, infundar en las personas el deseo de tener iniciativas en favor de los demás. El sacerdote no es el único que sirve, uno tiene que sembrar la semilla en los corazones de las demás personas para que ellos también sean servidores, porque si el tronco se muere, si el árbol se muere, entonces los frutos también no, esos frutos tienen que dar otros arbolitos y el servicio tiene que ser entendido quizá como una pega-pega, donde yo a usted la contagié con mi servicio y usted se siente llamada a servir a otro también. Ese dicho quizá hoy por mí, mañana, hoy por ti, mañana por mí, quizá debe ser entendido desde ese punto de vista, no esperando quizá que mañana me ayuden, sí, porque la idea es que yo quizá no llegase a necesitar, pero reconociendo mi necesidad como persona, pero ante todo es poniendo a la otra persona, hoy por él, hoy porque él sea feliz, hoy porque él tenga un día mejor, hoy porque él tenga una preocupación menos, hoy porque él tenga una necesidad menos. Entonces, primero el otro, luego yo, en cuanto al servicio. ¿Qué se le dificulta más a la hora de servir? Lograr identificar cuál es la verdadera necesidad de una persona. Uno a veces puede pasar por la vida creyendo que las personas necesitan algo que en realidad no va a cambiar o transformar su vida. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que usted pasa hambre y yo digo, ella necesita un pan, pero mañana usted volverá a sentir hambre. Entonces yo pienso que la situación no está solamente en darle un pan a usted, sino en propender que usted gane también su pan, justamente en propender que el servicio que yo preste no es solamente algo dependiente, que yo tenga que darle el pan a usted todos los días,
sino es que mi servicio, mi aporte logre que usted no pase por esa necesidad nuevamente, que usted logre superar esa necesidad, que yo le pueda a usted servir de nuevo 1000 veces, pero en otros aspectos más de la vida. A veces uno pueda llegar a pensar que esta persona necesita, no sé, un psicólogo, ¿sí? Y a veces esa persona necesita es un abrazo, esa persona necesita afecto, esa persona necesita quien la escuche, esa persona necesita quien le colabore con su vida. A veces el ser humano puede llegar a pensar que el servicio simplemente es dar mercados. Y no, el servicio puede estar desde dar un abrazo y una palabra de ánimo a quien lo necesita. ¿Cuántas veces en nuestra cotidianidad nos encontramos con personas quizás que están pasando por una depresión, que están pasando por un problema, que uno se da cuenta de ese cambio porque quizás ya la llama no es la misma, ya el ánimo no es el mismo? Oiga, qué bueno que yo le pueda servir a esa persona justamente diciéndole: no te preocupes, todo irá bien, ¿qué te pasa? Todo va a salir bien, vamos a salir adelante, con un abrazo, con el afecto, con el hacer sentir a esa persona importante. Eso puede ser un gran aporte para que su vida cambie. Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero yo pienso que lo más difícil es lograr identificar qué es lo que verdaderamente la otra persona necesita. Y por último, ¿cuál o quién ha sido su modelo de servicio? Pues han sido muchos, ¿no? Han sido muchos. Desde la percepción de un sacerdote, pues hay una gran colección de santos, de personas ilustres, quienes pues han aportado en nosotros como el ejemplo y ese modelo a seguir. Pero indiscutiblemente para cualquier sacerdote el mejor modelo es Jesucristo, ¿no? Y ese es donde nosotros debemos estar direccionados, imitar la vida de Jesús. Va a decir el Evangelio que Jesús pasó por la vida haciendo el bien, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos tratar de seguir, hacer tanto bien como nos sea a nosotros posible hacerlo, ¿sí? Va a decir San Agustín, ¿no? El límite del amor es amar sin medida, ¿sí? Esa es la medida del amor. Que así sea también para el servicio, que el límite del servicio, que la medida del servicio sea servir sin medida. En la cotidianidad, minuto a minuto, que nuestra vida sea útil, que nuestra vida sea un servicio constante, pleno, dispuesto, desinteresado para esa persona que necesita de nosotros, ¿sí? Entonces el modelo fundamental para la vida cristiana, para uno como sacerdote, pues eminentemente es Jesucristo. Entre otras personas que también pueden resaltarse, pueden tener presente en colación, como son las diferentes profesiones, ¿no? El servicio desde un médico, el servicio desde un profesor, el servicio desde un transportador de bus, el servicio desde, no sé, ¿qué más profesiones pueden haber? Desde un taxista, desde una odontóloga. Todo eso puede ser un modelo a seguir, ¿sí? Todo eso puede ser para nosotros un ejemplo, siempre y cuando ese ejemplo vaya acompañado de la amabilidad, ¿sí? Cuando nos encontramos con una persona que ejerce su profesión, pero que más bien es ruin, que más bien es déspota, que es desagradable, pues evidentemente no está sirviendo. Está haciendo su profesión únicamente por un factor económico. Entonces, cuando usted encuentra una persona que es capaz de pasar sus horarios, que es capaz de hacer incluso, de ir más allá de lo que le toca, esa persona en realidad está sirviendo, y esa persona debe ser para nosotros un modelo. Las enfermeras, los médicos, los que cuidan, los abuelitos, las profesoras que a veces pueden llegar al estado del estrés de un niño. Quizá uno dice, desde el señor, por ejemplo, que barre la calle, ¿no? Uno dice, yo veo, por ejemplo, los camiones que pasan a veces con la basura, el mal olor, el tema de uno dice, uy, yo sería capaz, y evidentemente a estas personas, incluso yo he visto en alguna oportunidad en el Facebook un video en el que iban bailando y pues lo hacen con la mayor disposición, ¿no? Entonces yo creo que eso también es sumamente fundamental, encontrar los modelos, encontrar los ejemplos en la sencillez y en la cotidianidad de la vida. Entonces no tenemos que irnos a modelos tan amplios ni tan rebuscados, sino encontrar los modelos en nuestro diario vivir. Y uno mismo puede ser ese modelo, ¿no? Entonces parte justamente también del ejemplo. Pues teniendo en cuenta lo que estaba mencionando acerca de los modelos a seguir, desde mi labor como docente, también encuentro mucha similitud con lo suyo, porque tendemos a servir a los demás, a servir a los que necesitan de nosotros,
a servir a aquellos que a veces no tienen un apoyo moral o sentimental, por decirlo, o sea, más de lleno de como el alma, como el sentimiento. Y yo considero que su labor, tanto como mi labor como docente, que pues la he estado como promoviendo con más estudios, más cosas para ganar más experiencia, tienen mucho en común porque siempre van a estar en pro de los demás, no solamente de mi necesidad ni de mi necesidad económica, sino de mi vocación. Sí, y totalmente indiscutible esa situación. El tema a veces de una remuneración económica se debe convertir es en un medio y no en un fin. Y el fin último de nosotros, de nuestra vida, es prestar la mejor utilidad, el mejor servicio, dar lo mejor de nosotros, porque nos necesita desde un niño hasta el más abuelito. Es tener la satisfacción de que cuando esta persona, yo le presté mi servicio, se encontraba en una situación y que con el pasar del día, pasar del tiempo, por ejemplo, uno como docente, ver por ejemplo a uno que fue su estudiante siendo un profesional, yo creo que eso tiene que llenarle muchísimo el alma. Y quizá no le esté dando ni un peso a usted, el doctor que usted crió, que usted ayudó a educar cuando estaba en quinto primaria, pero el verlo